Iglesia Evangélica Pentecostal de Jesucristo el Salvador presenta la palabra de Dios, meditada por el pastor Ramón Pereira. Este mensaje será de mucha bendición para tu vida. Dios les cocinaba el pan y se lo hacía descender. Alguien dice gloria a Dios. Entonces, ellos comían pan elaborado por Dios. Alguien dice gloria a Dios. Nehemías capítulo 8, versículo 3 dice: y leyó el libro delante de la plaza. Amén. La gloria sea para el Señor. De la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de los que podían entender, y estaban atentos a la ley. La gloria sea para el Señor. Dios nunca los desprotegió, siempre desde que los sacó de la esclavitud, los protegió. Y ellos, para tener esa protección, tenían que estar bajo la ley de Dios, bajo los mandamientos de Dios. Lo mismo que hoy. Si usted quiere la bendición de Dios, usted tiene que estar bajo la bendición de Dios. Y la única manera de estar bajo la bendición de Dios es guardar los mandamientos. Amén. Porque de otra manera nosotros estaríamos en desobediencia. Amén. ¿Cuánto hacía que habían salido de Egipto? Solamente 3 días. Hacía 3 días que comían el maná y ya comenzaron a quejarse. Amén. Y volvían el corazón a Egipto y extrañaban los puerros y la cebolla y los ajos de Egipto. Sabemos por la Biblia en el Génesis 2:29 que Dios creó toda planta y se la dio al hombre para comer. Y era buena para comer. Pero ahora Dios los sacaba de la esclavitud y los llevó a un desierto, y todo tiene un propósito. En el desierto ellos tenían que aprender la palabra de Dios y obedecerla. Eso los llevaría a la tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel, donde no iba a haber puerro, no iba a haber ajo, sino que estaban todas las hortalizas y las frutas habidas por haber. Pero tenían que pasar por ese proceso, y mientras tanto Dios les cocinaba y les servía el maná. Alabado sea el nombre del Señor. Pero estaban tan ciegos ellos que no podían ver que todos los días se producía ese milagro de que llovía pan del cielo. Ese pan que solamente Dios puede preparar. Y si ellos pensaban que el puerro y la cebolla que Dios había creado antes los alimentaba, y nosotros sabemos hoy por las cosas que el hombre ha aprendido, que cada una de estas verduras o frutas que Dios creó tienen proteínas fundamentales para el alimento humano. Entonces cualquier médico en cualquier momento, la receta del médico es volvete a la fruta y a la verdura, porque ahí el cuerpo que Dios creó va a encontrar todas las vitaminas vida y por haber. Cuando usted lleva al gurí al médico, dice dele fruta y dele verdura. Amén. Entonces ahora Dios, ese Dios que había creado los ajos, la cebolla y los puerros, los tiene en el desierto y les cocina el maná. Pero ellos lo rechazan. Ellos empezaron a llorar que querían carne y que extrañaban Egipto. Muchos cristianos, y allí en lugar de Dios estar contentos con ellos, al escucharlo Dios quejarse y al escucharlo murmurar, Dios se enojó con ellos. Hoy pasa lo mismo. Muchos cristianos les gusta la iglesia, sí, está bien, pero me gusta el mundo. Extraño el mundo. Quiero volverme para allá. Yo en el mundo hacía otras cosas y me encantaba la comida del mundo o lo que hacía en el mundo. Amén. Y todas esas cosas que vos murmurás en secreto, Dios las escucha. Y el Dios que se enojó con Israel también está enojado contigo. Porque debes saber que no podés engañar a Dios. Que Dios conoce que todavía extrañas el mundo, que querés las cosas del mundo. Y ellos comenzaron a murmurar y a hablar y a quejarse. Y el motivo que pusieron era que querían carne. Por supuesto, extrañaban los puerros, extrañaban los melones, pero hacía 3 días que habían salido, amén,
de la tierra de Egipto. ¿Alguien dice gloria a Dios? Dios es maravilloso, Dios es santo. Amén. No hacía mucho tiempo que ellos habían salido de ese lugar. Usted va a leer eso en el capítulo 10 de Números, versículo 33. Así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y a los 3 días ya se empezaron a quejar. Muchos nos gusta ser cristianos, nos encanta, pero de pronto empezamos a extrañar las cosas del mundo. Alábelo al Señor. Dios es un Dios celoso y mandó maná del cielo. Nadie tenía ese privilegio en la tierra, ningún ser humano, de comer lo que Dios le preparaba. Si usted piensa, o ellos pensaban que el ajo y la cebolla que Dios le había creado primero le servían de buen alimento, imagínense el alimento que sería el maná. Hoy no tenemos en la mano el maná para analizarlo, de qué estaba hecho, pero imagínense, si Dios le dio las proteínas a la cebolla, al ajo, al puerro, para alimentar bien el cuerpo humano, imagínense el alimento que sería el maná, que no salía de la tierra, sino que venía de las manos de Dios. Y ellos estaban tan ciegos, amén, que no podían ver que todos los días ocurría este milagro. La gloria sea para el Señor. Cuando usted se convierte en cristiano y usted dice, bueno, voy a comenzar a desandar el camino hacia el reino de los cielos, se congrega, lleva una vida de acuerdo a los propósitos de Dios, entonces debe esperar que todos los días ocurran milagros. Van a empezar a pasar cosas extraordinarias en su vida. Las cosas cambiarán, usted se va a asombrar. Amén. La gloria sea para el Señor. Usted no se debe olvidar de que el Señor es poderoso. Cuando hubo una gran hambre en la tierra, le dijo a su siervo Elías, vete a la casa de la viuda en Sarepta de Sidón, donde yo le he dado orden a una viuda que te sustente. Y la viuda tenía un puñado de harina y un poquito de aceite. Pero con ese puñado de harina y ese poco aceite, comieron los 3 años que duró la sequía. O sea que Dios puede multiplicarlos. Si usted se pone en las manos de Dios, usted debe saber que nada le va a faltar. A veces estamos en la iglesia y decimos que somos cristianos, pero todavía pensamos como personas, amén, carnales, y debemos ser espirituales. Dios va a juntar lo carnal con lo espiritual para que cuando lo carnal crea en lo espiritual y tenga fe, lo espiritual se manifieste. ¿De dónde salía ese maná? Venía del cielo. Pan del cielo les dio a comer. ¿Quién tenía el privilegio ese de comer semejante comida? Nadie en la tierra lo tuvo. Pero aún así ellos en 3 días de camino se quejaron y comenzaron a murmurar. Lo mismo pasó, gloria a Dios. Ya Él le había anticipado cuando lo sacó de Egipto en el libro de Éxodo capítulo 16 versículo 4. Él le dijo, yo les voy a dar, gloria a Dios, amén. Jehová le dijo a Moisés, y aquí yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente las porciones de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Entonces, era una prueba que tenían que pasar si iban o no a obedecer la palabra de Dios. Pero mientras tanto, Dios lo iba a sostener, nada le iba a faltar. Si usted viene a la iglesia y se pone realmente en las manos de Dios, nada le va a faltar. Usted va a ver un milagro cada día de su vida. Pero no tiene que extrañar, amén, la vieja vida. Lo mismo pasó cuando en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, dio alimento a una multitud de 5.000 personas. Alabe a Dios el que pueda. La gente comenzó a buscar a Jesús. Claro, estaba bien, habían comido, pero Jesús conoce el corazón de la gente. Como escuchó la murmuración de esos israelitas quejándose de que lo único que tenían para comer era ese pan, ese maná, no supieron valorar que era una comida celestial. Amén, comida de ángeles. Pero ellos estaban tan cegados por volver atrás, extrañando el mundo, que no prestaron atención. Usted va a encontrar en San Juan capítulo 6, verso 25, que la gente busca a Jesús y lo encuentra. Busca y hallaréis seguramente.
Lo encontraron al otro lado del mar y le dijeron: Rabí, que quiere decir maestro, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. O sea, ellos lo seguían a Jesús no porque habían visto las señales, sino porque le había ido bien. Estando con Jesús comieron gratis, igual que los hebreos comían el pescado de balde, comían los puerros y las cebollas de balde allá en Egipto. Y aquí Jesús comieron gratis. Entonces Jesús les dijo lo mismo: ustedes me buscan no porque vieron las señales, sino porque comieron el pan gratis. Entonces Jesús les dice: ustedes tienen que trabajar por el pan que a vida eterna permanece. Entonces ahí Él se manifiesta a ellos y le dice en el versículo 48: yo soy el pan de vida. Versículo 51 le dice: yo soy el pan que descendió del cielo. ¿De dónde venía el maná? Del cielo. ¿De dónde vino Jesús? Del cielo. Ahora, había que comer lo que Jesús traía. Jesús no solamente les daba maná para sustentarlo y llenar su vientre y que estuvieran bien alimentados y bien nutridos mientras estaban en el desierto aprendiendo las leyes de Dios, sino que ahora les daba el pan de vida, que era Jesús, que no solamente alimentaba el cuerpo, sino el alma. Lo que usted está comiendo ahora es pan espiritual, que es la palabra de Dios. Esto no solamente le va a dar bendiciones terrenales, sino le va a dar la vida eterna. Pero él le dijo así: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come este pan, vivirá para siempre. Amén. La gloria sea para el Señor. Entonces, Él le dice en el versículo 49: vuestros padres comieron el maná que yo les di allá en el desierto. ¿Y qué pasó con ellos? Ellos murieron. Pero el que come este pan vivirá para siempre. El que come este pan tendrá vida eterna. Y el pan que yo daré es mi carne. Él iba a morir en la cruz. Ese era el pan que iba a pagar el precio de nuestra salvación. Por eso ni un cristiano debe estar triste, a todo lo contrario. Un cristiano debe estar siempre contento y siempre alegre y siempre feliz, en el sentido de que sabe que Dios tiene todo bajo control, que si viene una tormenta, la va a pasar. Si viene cualquier dificultad, Él la va a superar. Amén. Va a tener desencuentro, va a tener desencanto, va a tener traspiés, pero ninguno de ellos lo va a hacer caer, porque la tormenta va a venir sobre todo, el río se va a levantar sobre todo, pero aquel que tiene a Cristo va a estar firme. Por eso es necesario estar alimentado con el pan de vida, que es el Señor. Pasó lo mismo que pasó allá en el libro de Números, capítulo 11, verso 5, versículo 60. Cuando escucharon los discípulos, dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y en el versículo 61 pasó lo mismo. Dijeron, sabiendo Jesús en sí mismo que los discípulos murmuraban de esto. Amén. Usted sabe que en el libro de Números, capítulo 11, versos 1, ellos comenzaron a murmurar y Dios se enojó. Se ardió en su ira y le prendió fuego al campamento y comenzaron a quemarse. Y solo el clamor de Moisés calmó la ira de Dios y el fuego se apagó. Porque si no, hubieran sido todos consumidos. Alabe a Dios. Ahora piensa un momento que si por rechazar el maná, un pan celestial, la ira de Dios se encendió de esa manera, ¿qué cree que haría Dios hoy cuando ve que muchos que nos decimos cristianos pisoteamos la sangre del Hijo de Dios y lo rechazamos y murmuramos contra Dios? ¿Qué tendría que hacer Dios hoy si por el maná prendió fuego al campamento? Alábelo. La gloria es para Dios. ¿Entiende usted algo? Entonces, ¿por qué despreciar el maná? Si despreciar el maná lo enojó a Dios, despreciar a su Hijo Santo que murió en la cruz de la manera que murió, ¿cuánto más lo va a enojar al Señor? Pero cuidado, que el que desobedece la palabra de Dios atesora ira para el día de la ira. Amén. Por eso es necesario estar atento a lo que dice la palabra. La gloria sea para el Señor. Ya en Deuteronomio 8:3 le dijo al pueblo que no iba a vivir solamente de pan,
sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el alimento espiritual que nosotros debemos comer y digerir. ¿Para qué? Para sobrellevar todos los momentos adversos que nos presenten. Cuando salte un problema, cuando salte una dificultad, estaremos preparados. Tendremos a mano la palabra de Dios. Estaremos bien alimentados. Amén. Cuando usted al gurino lo alimenta correctamente, cualquier resfrío lo tira al suelo, pero si usted lo alimenta, amén, correctamente, con puchero, con buena comida, el gurí crece fuerte, va a tener resfrío, se va a engripar, pero lo va a superar tranquilamente. Pero cuando los guríes están mal alimentados, que comen pati, que comen salchichita, que esto, que el otro, que esto no quiero, que el otro no quiero, que verdura no como, entonces cualquier fresco que venga, lo va a tirar a la cama. Cuando el cristiano viene a la iglesia y no se apropia de la palabra, y no vive la palabra de acuerdo, no la digiere, no se alimenta con ella debidamente, cualquier problema lo va a tirar al suelo, cualquier dificultad lo va a hacer caer. Pero si usted está firme en la fe, asido de la palabra, como dice Pedro, difícilmente pueda caer y Dios se va a agradar de usted. Amén. Él les dio el maná y lo rechazaron, no querían maná. Y todos los días ocurría ese milagro y no lo podían ver. Era un milagro que en el medio del desierto, donde ellos vagaban, donde no había nada, solo arena, y cielo y nada más, descendiera esa comida, ese pan del cielo que Dios les dio mientras ellos estuvieron en el desierto. Pero ellos añoraban las cebollas del mundo. Muchos cristianos no le entregan su vida a Cristo porque todavía extrañan el mundo. ¿Qué dejaste atrás? ¿Qué dejaron atrás ellos? Ellos dejaron los pescados gratis, ellos dejaron los puerros, dejaron la cebolla, dejaron los ajos. Ellos lo dejaron atrás y lo extrañaban. 3 días habían pasado y ya extrañaban eso. Muchos cristianos venimos a la iglesia, nos gusta la iglesia, nos gusta, qué hermoso, pero tenemos nostalgia. Un sábado, 3 de la mañana, yo estaba en otro lado. Un domingo yo hacía esto. ¿Y cuántas cosas te vienen a la mente y las recordás? Amén. Y ahora que estás en el Señor, hay cosas que dejaste atrás que te hacen extrañar el Egipto. Y te hacen olvidar el dolor que pasaste en el mundo, porque ellos pasaron, no es que estaban viviendo en grandes mansiones, eran esclavos en Egipto. Estaban bajo el yugo del látigo. Pero ellos extrañaban allá. Hasta que viniste a Cristo, el diablo te maltrató, te humilló, te avergonzó, te golpeó, te pegó, usó tu vida para lo peor de lo peor. No la pasaste bomba en el mundo. Sufriste dolor, no te podías poner de pie. Y qué rápido nos olvidamos de las noches de llanto y las noches de dolor que pasamos en el mundo, deseando la muerte y no la vida, reprochándonos y echándole la culpa a cuánta persona venía a nuestra mente por nuestras desdichas y nuestras desgracias. De pronto viene Jesús y te saca de ese mundo. Corta las cadenas con que el diablo te tenía atado, con los vicios y toda la basura que te tenía atado. Y te dice, ahora quiero que comas este pan. Quiero que te alimentes día a día. Este pan no solamente te va a bendecir en la tierra, sino que te va a dar vida y vida en abundancia. Pero cual hebreo también nosotros lo rechazamos. Y es más peligroso nosotros porque no estamos rechazando simplemente el maná, sino estamos rechazando al Hijo de Dios, que murió por nosotros para darnos salvación y vida eterna. Y a veces lo hacemos inconscientemente, no dándonos cuenta de lo que estamos haciendo. Y si pienso fríamente, si Dios se enojó cuando murmuraron porque les daba maná, ¿cuánto más se va a enojar si ve que murmuro? Porque creo que las palabras del Hijo de Dios son duras. La gloria sea para el Señor. Entonces,
Dios en su amor dijo: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Pero ya no mandó el maná para los hebreos, que los sacó de la esclavitud, sino que mandó el pan de vida para todo el mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Y hoy todavía, gracias a Dios, hoy en las iglesias todavía se sirve el pan de vida. Aunque muchos lo rechacen y aunque muchos murmuren y digan: yo no puedo ser evangélica porque si tengo que hacer eso. ¿Qué te atrae del mundo que no puedes dejar? ¿Qué es lo que recordás de la vida pasada que querés volver? Ellos extrañaban los puerros, la cebolla y los ajos. ¿Qué es lo bueno que dejaste atrás que no te permite dar el paso de fe y decirle al Señor: mi cuerpo, mi alma y mi espíritu te pertenecen? ¿Qué es lo que nos impide? Las amistades, los vicios. ¿Qué es lo que te atrae del mundo que te cuesta dejarlo? Que te hace pensar que sería bueno volver para atrás. La gloria es para el Señor. Muchos discípulos dijeron: esta palabra no la podemos oír. Y se fueron y se volvieron atrás. Versículo 66 del capítulo 6 de San Juan. Entonces muchos de los discípulos ya no andaban con él y se volvieron para atrás. ¿Cuántos cristianos hay? ¿Qué les parece la palabra que es dura? Porque en el mundo hacían lo que querían. En el mundo podían cambiar de novia toda la semana, podían casarse y descasarse, podían hacer su vida tranquilamente. Nadie lo molestaba. Al contrario, el que lo conocía lo aplaudía. Eso es un fenómeno. Pero ahora en Cristo no. En Cristo tenés que tener una esposa, amarla y respetarla. Tenés que tener un esposo, amarlo y respetarlo. Querer a mamá, querer a papá, honrar a papi y a mami, tratar bien a los hijos. ¿Qué te pide Dios de malo? ¿Con qué te seduce el diablo que te cuesta dar ese paso hacia los brazos del Señor? Mira que no queda mucho tiempo. Aún hoy los brazos de Cristo están abiertos y te está esperando. Como cuando eras pequeño y empezaste a dar los primeros pasos y tu padre o tu madre te abrían los brazos y decían: dale otro pasito más. Y vos con una sonrisa, con 2 dientes en la boca, corrías a los brazos de tu madre o corrías a los brazos de tu padre, y si te caías te ponías de pie y corrías de nuevo. Jesús está abriendo los brazos cada vez que entras por esa puerta, y muchas veces lo dejas pagando. Y cuando volvés a aparecer en esa puerta, otra vez los brazos de Cristo están abiertos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo lo vas a ignorar? ¿Hasta cuándo vas a extrañar el mundo? La gloria es para el Señor. Gloria a Dios. Que te acuerdes del mundo y quieras volverte. Del pescado que comías gratis. De los pepinos, los melones, los puerros y las cebollas y los ajos. Fíjese usted, en 3 días olvidaron 400 años de esclavitud en que el diablo los tuvo allí, sirviendo como sirvientes, como esclavos. ¿Cuántos años te tuvo el diablo de esclavo? ¿Cuántos años el diablo te usó de esclava? ¿Te arrastró, te degradó? Y hoy que Cristo te libertó, hoy que Cristo rompió la cadena y eres libre para servir y honrar y alabar al Señor, ¿te parece que es dura la palabra? Para libertar a los hebreos de Egipto, Dios mandó a Moisés, un hombre común y corriente, que lo sacó con los milagros de Dios de la esclavitud de Egipto. Pero para liberarte a ti, tuvo que venir el verdadero pan del cielo, el Señor Jesucristo. Dios no envió un ángel por ti, no envió un arcángel, no envió un serafín, un querubín, porque no daban la medida para salvar tu alma del infierno. Jesús dio su vida para que tú seas libre. Alabado sea Dios. Para salvar a los hebreos, Dios envió plagas de ranas, de piojos, de granizo.
convirtió el agua en sangre, pero para salvarnos a nosotros envió a su Hijo Jesucristo. Y cuando su Hijo Jesucristo se manifiesta a nuestra vida y nos dice cuál es nuestro alimento, de qué debemos alimentarnos, lo primero que hacemos es murmurar contra Dios. Dice en el versículo 60, al oírla muchos de sus discípulos dijeron, dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto. La gloria es para el Señor. ¿Usted cree que Dios lo sacó de la esclavitud para hacerle daño? Dios lo sacó de la esclavitud a Israel y lo llevó a un desierto para enseñarle su palabra, porque ya tenía preparada la tierra donde fluía leche y miel, donde no iban a comer el pan con escasez, donde iban a estar bien, donde no le iba a faltar la cebolla, ni el ajo, ni el puerro, ni el melón, ni el pepino, ni el pescado. Pero solamente faltaron 3 días para que ellos se levantaran en ira contra Dios y a murmurar contra Dios. A ti no te va a dar las tierras de Canaán. A ti te va a dar el reino de los cielos. Para ti no preparó una tierra que fluye leche y miel. Para ti preparó una ciudad celestial en donde vas a vivir por siempre. ¿Qué es lo que te retiene que no das ese paso tan importante para descansar en los brazos de Cristo? Dice la Biblia que cuando Jeremías encontró la palabra de Dios, la halló más dulce que la miel. No hay cosa más hermosa que la palabra de Dios. No hay nada que te penetre hasta el alma como la palabra de Dios. No hay nada que pueda cambiar tu vida como la palabra de Dios. No hay nada que te pueda alimentar. Vos podés comer mucha cebolla, podés comer ajo, o puerro, pepino, melones, pero llenarás tu barriga. Pero el que come la palabra de Dios, saciará su alma. El diablo también vino con esta propuesta y le dijo, si tenés hambre, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo capítulo 4, pero el Señor le respondió, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es la palabra la que te va a dar vida eterna. Es la palabra la que te va a llevar a tener una vida de bendición, a tener un buen matrimonio, a tener salud. Nada te va a faltar si asumes la palabra de Dios en tu vida. Si tú asumes la palabra de Dios en tu vida y te alimentas de ella, ¿quién te podrá hacer frente? Acuérdate lo que le dijo a José. Meditarás en este libro de día y noche y harás conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Y nadie te podrá hacer frente. Alabe al Señor. Cuando Daniel estaba vacío de la palabra de Dios, los leones no lo tocaron. Cuando David salió a la batalla a pelear a Goliat y estaba vacío de la palabra, lo venció. Cuando Pablo dice que somos más que vencedores, está diciendo a todos los que oyen y ponen por obra mi palabra, se convierten en personas invencibles, son más que vencedores. ¿Por qué cree que Satanás anda detrás de tu carnalidad? Porque sabe que si te saca de la vía, entonces es fácil seducirte y él tiene oportunidades. Pero mientras tú estés asido de la palabra, no podrá el enemigo tocarte. Por eso murmuró contra Israel y hizo que Israel murmurara contra Dios. Porque él sabía que este pueblo, una vez que se ayornara con la palabra de Dios, que tomara la palabra de Dios, como dice Efesios, se apropiara de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, se convierte en un pueblo invencible, se convierte en una iglesia invencible. Cuando, como dice Pedro, está asido de la palabra. ¿Por qué crees que el enemigo quiere sacarte de la palabra? Quiere sacarte el pan que te da vida. No menosprecies la palabra de Dios. No cometamos el error que cometieron los hebreos de venir a la casa de Dios y echar por tierra la palabra de Dios. Acuérdate de David que dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Por qué cree que Dios le dijo a Israel, átalas a la tabla de tu cuello, escríbelas en tu corazón, en los dinteles, en las puertas de tu casa? Te puede faltar cualquier cosa, menos la palabra de Dios. Jesús les recuerda a ellos, yo les di el maná. Ellos comieron maná, pero murieron. Pero el que come este pan vivirá para siempre. Y muchos no nos hemos dado cuenta, lo mismo que pasó con Israel.
en el libro de Números, capítulo 11, verso 5. La gloria es para el Señor. Jehová envía codornices. Aconteció que se quejó el pueblo. Escuche esto. A oídos de Jehová. Y lo oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos el fuego de Jehová. Los consumió y de los extremos del campamento. Consumió uno de los extremos del campamento. Según el apóstol Pedro, dice que la tierra se arderá con fuego. Y con la tierra arderán todos aquellos que rechazaron la palabra de Dios, que no aceptaron lo que Dios les daba. ¿Usted cree que Dios le estaba haciendo daño al darles maná? ¿Usted cree que Dios los llevó para matarlo al desierto? Claro que no. Los llevó para enseñarle, para santificarlo, para hacerlo una nación santa. Eran los escogidos, los mimados de Dios. ¿Cómo le pagaron ellos? Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Taberá, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. La gente extranjera se mezcló con ellos y tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar. Y dijeron: qué rápido se olvidaron del fuego que prendió el campamento. ¿Quién nos diera carne a comer? No llevaban 3 años comiendo maná, simplemente 3 días. Nos acordamos del pescado. Si hay algo que a Dios lo puede enojar, es que tú recuerdes tu vida, que pienses que tu vida pasada era mejor, que creas que vas a estar mejor en el mundo. Él sabe que el diablo vino a matarte, a robarte y a destruirte, y que solamente en Cristo vas a encontrar salvación y vida eterna. No debes extrañar nada del mundo, porque nada en el mundo puede superar lo que Dios tiene para ti. Amén. Por eso el salmista cantaba: te daré lo mejor del trigo, te daré lo mejor. Pero ellos pensaban: comimos el pescado gratis, los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y mire lo que decían ellos de la comida que Dios les daba: ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Alábelo. ¿Se imagina despreciar algo que Dios mandaba del cielo? Que no era elaborado en ninguna panadería de la tierra. Alábelo al Señor. Y ellos despreciaron eso. Y pensaban que se estaban secando. Ay, tenés 17 años, tenés 18, ay, no puedo estar perdiendo mi vida en la iglesia, yo tengo que salir a... No. Fíjate lo que hace el diablo con las chicas y los chicos de esa edad. Fíjate. Mira lo que hace el mundo con esos chicos. ¿Tú piensas que ahí va a estar mejor? En la casa de Dios serás un príncipe. Serás una doncella, respetada, querida. Ahí el diablo te va a degradar. Y pensaban que se secaba su alma. Nuestra alma se seca. ¿Cómo pueden pensar que Dios... Qué rápido se olvidaron de los milagros que Dios hizo para sacarlos de ahí. Se olvidaron de los piojos, las ranas, el agua con sangre, el granizo ardiendo. Qué rápido se olvidaron. Que el Dios abrió el mar para que pasen en seco. Qué rápido nos olvidamos del sacrificio que hizo Jesús para que el diablo me suelte. Del poder que usó Dios para que el diablo me suelte. Y poder estar hoy aquí junto con usted, dándole la gloria a Jesús. Qué rápido nos olvidamos de la sanidad que hizo Dios con nosotros. Qué rápido nos olvidamos del hogar que nos dio. Nos dio un hogar, nos dio un esposo, nos dio una esposa. Qué ingratitud sufre Dios todavía. Pero Jesús es el buen pastor. Y dice la Biblia que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos reflexionen y piensen que nada en el mundo es mejor que Él. ¿Cómo podemos pensar, siquiera nosotros, que en el mundo vamos a estar mejor que con Cristo? ¿Cómo podemos despreciar nosotros el sacrificio que Él hizo por nosotros? El precio que tuvo que pagar para que yo sea salvo.
para que yo sea libre. Las bendiciones que me esperan. Porque una vez que usted se convierte y empieza a comer el maná, que es la voluntad de Dios, van a empezar a ocurrir milagros en su vida. No habrá un día que usted no se levante y vea la gloria de Dios. Cada día usted verá la gloria de Dios. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo fue que ocurrió esto? ¡Qué maravilla acá! Pero mirá, si antes yo hacía lo mismo y no pasaba nada. Pero una cosa es sin Cristo y otra cosa es con Cristo. Amén. Cuando Cristo está en la barca se llena de peces. Cuando Cristo está en el asunto, la tinaja de harina se multiplica. Cuando Cristo está, el mar se abre y pasamos. ¿Qué crees que va a pasar de ahora en adelante si tú le das todo tu ser a Jesús y te arrepientes de haber extrañado en alguna ocasión el mundo? Entonces le estarás abriendo las puertas a los milagros. Le estarás abriendo las puertas a las bendiciones. No me digas cómo, pero Dios lo hará. Alábelo. Todos aquellos que recibieron la palabra y la hicieron, vieron la gloria de Dios. Cuando Elías llega a la casa de la viuda, antes de que llegue Elías había ido Dios. Y Dios le dice a Elías, ve porque hay una viuda a la cual yo le he dado orden que te sustente. Ahora, ¿cómo lo va a sustentar la viuda si tenía solamente un puñado de harina? Pero esa viuda le creyó a Dios. Y si yo leo atentamente en el libro de Números, la Biblia, voy a encontrar un versículo en el capítulo 11 de Números. La viuda no era una mujer hebrea. Versículo 4. Y la gente se mezcló con ellos y tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel volvieron a llorar. O sea, los extranjeros, al ver que los hijos desprecian la bendición, los extranjeros la quieren. Y cuando los hijos de Dios, que eran los hebreos, rechazaban y no querían saber nada con Dios, la gente extranjera, como la mujer de Sarepta, aceptaba la orden de Dios. Y por eso ella y su hijo no tuvieron falta de pan ni de aceite mientras duró la sequía. Porque ella aceptó la orden de Dios, aceptó lo que Dios le dijo. Y todo aquel que hace eso va a ver la gloria de Dios. No sirve de nada ser un cristiano y venir a la iglesia y rechazar la palabra de Dios o rechazar lo que Dios nos da. Un hijo de Dios, una vez que se convierte en hijo de Dios, cada día que se levanta tiene que decir gracias Señor, y cada día que se va a descansar dice gracias Señor. No importa. Amén. No importa si hoy empaté el día o salí a pérdida, mañana va a ser doble la ganancia, porque soy un hijo de Dios y yo le creo a Dios. Un hijo de Dios siempre está en victoria. Cada vez que el hijo de Dios obedeció la palabra de Dios, salió a victoria y fue más bendecido. Porque en la obediencia a la palabra es donde se producen los milagros. Pedro, tira la red a la derecha. Señor, no hay ningún pez, tira, pero en tu no. Y se llenó. Cuando nosotros somos capaces de creerle a Dios, amén, ¿qué vamos a comer en este desierto? Tranquilo, yo le voy a cocinar pan. Pero no vamos a morir de frío, tranquilo, yo prendo la nube de noche. No vamos a morir de calor, no importa, yo pongo la nube arriba y van a tener fresco. Nada falta a lo que dijo de Dios. Dios te sacó del mundo para bendecirte, para mostrarte su gracia, para que tú gustes todas las promesas que están en este libro. Pero si tú quieres volver para atrás, ¿qué crees que va a hacer Dios? Entonces, Dios conoce el corazón del cristiano. Y Dios sabe si tú estás añorando el mundo o estás añorando volver para atrás. O has puesto los ojos en Jesús y pase lo que pase, yo voy a seguir firme en el Señor. Dios conoce tu vida. Dios sabe todos los anhelos de tu corazón y sabes cuáles son. Él se manifestó y le dijo, yo soy el pan de vida. Pensando tal vez, Señor, que ahora sí lo iban a recibir. Pero qué tremendo que fue. Lo rechazaron también. Lo rechazaron y se fueron. Y dice en el capítulo 6 de San Juan, versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él.
¿Cuántos cristianos que han tenido la oportunidad y han estado congregados en una iglesia y han despreciado el alimento y se han vuelto a la cebolla y se han vuelto a los ajos y a los puerros del mundo? ¿Y cuántos han tomado la palabra de Dios? ¿Cuántos se animan a decir hoy, como dijo Pedro, cuando el Señor le pregunta a los 12 si ellos se querían ir también? En el versículo 68 Pedro le responde y le dice: ¿a dónde iremos, Señor? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Hijo de Dios. ¿A dónde voy a ir? Qué rápido te olvidaste en el mundo. Qué rápido te olvidaste las tristezas, las angustias, las enfermedades. Todo lo que pasaste en el mundo. Para pensar volver para atrás. ¿Cuántos cristianos ya se han vuelto atrás? ¿Cuántos cristianos no soportaron el maná que les daba y dijeron: me voy al mundo? Porque piensan que en el mundo la cebolla es mejor que el maná que Dios les daba. Necios. Porque esa cebolla y ese ajo que comían en Egipto lo había creado Dios en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 29. Pero ahora Él les daba algo mejor, un maná que descendía del cielo. En el capítulo 1, verso 29 del Génesis dice: y dijo Dios: aquí he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla os será para comer. Esa cebolla que ellos extrañaban la había creado Dios. Esos ajos que ellos extrañaban, esos melones, esos pepinos, esos peces que ellos comían gratis, lo había hecho Dios. Capítulo 1, verso 24. Y luego, verso 20. Y dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra y en la abierta expansión de los cielos. Los peces que hay los creó Dios. Pero ahora Él estaba con ellos. Él pensó que estarían contentos y estarían felices. Pero no. Ellos querían volver a las cebollas. ¿A qué quieres volver al mundo? ¿Qué es lo que te seduce del mundo que te cuesta entregarte a Cristo de manera incondicional? Si lo haces, no vas a ver un milagro de vez en cuando, sino que así como ellos cada mañana se levantaban y veían el milagro del maná que se extendía por todo el campamento. Cada mañana que te levantes, será una experiencia nueva con Cristo. Y verás milagro tras milagro, señales tras señales. ¿Y por qué no la veo ahora? Porque Dios conoce tu corazón y sabe si estás extrañando el mundo. Dios sabe todas las cosas. Aquí una multitud de 5.000 se volvieron atrás. Solamente quedaron los discípulos. Pero ellos entendieron el mensaje y dijeron: ¿a dónde iremos? Solamente en ti hay palabra de vida eterna. Ellos se quedaron a comer el maná celestial, el pan que había descendido del cielo. Y cada vez que te congregas, cada vez que vienes a la iglesia, vienes a alimentarte espiritualmente. Viene para que cuando vos tomes esta palabra y la pongas por obra, esta palabra se haga realidad. Los milagros se producen a través de tu fe. Si tú le crees a la palabra, entonces el milagro se producirá. Si tú no le crees a la palabra, no vas a ver ni un milagro. La mujer de Sarepta creyó que su tinaja se iba a llenar de harina y la tinaja se llenó. La mujer de Sarepta creyó que la tinaja de aceite se iba a llenar y la tinaja se llenó. Pedro creyó que su barca se iba a llenar de peces. Hizo lo que Dios le dijo y la barca se llenó de peces. ¿Qué estás esperando usted o tú para hacer lo que dice Dios? El día que lo hagas, verás también como ellos la bendición de Dios. Verás los milagros de Dios. ¿Quieres ver un milagro? Solo haz lo que Él dice y verás el milagro. Se producirán las señales, se producirán las maravillas que Dios tiene guardadas y las promesas que están aquí, que son para ti. La gloria es para el Señor. Cuando la iglesia nació y comenzó la vida de los primeros cristianos, dice la Biblia que había temor, había respeto en los cristianos por la palabra de Dios. Hechos capítulo 2, verso 43. Y todos los que habían creído estaban juntos, no estaban separados como estamos hoy.
que la iglesia aquella no se junta con esta, que esta no se junta con aquella y que esto que lo otro. No, estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían su propiedad y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban. No es que iban de vez en cuando a la iglesia, sino que perseveraban unánime cada día. ¿Dónde? En el templo. Vean lo que dice ahí. Partían el pan en la casa, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, y alabando a Dios y teniendo favor cada día. Y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. Alguien dice, gloria a Dios. Gracias, Señor. Ahora bien, entonces ellos veían las bendiciones y las maravillas que Dios hacía entre ellos cuando ellos se comportaban de esta manera. No faltaban milagros, no faltaban señales, no faltaban maravillas, no había necesidad, no había escasez. Capítulo 4, verso 32. La multitud de los creyentes era de un corazón, un alma. Ninguno decía ser suyo propio de lo que poseía, sino que todas las cosas la tenían en común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Abundante gracia era sobre ellos, y no había entre ellos ningún, porque todos los que poseían heredad la vendían y traían el precio de lo vendido y ponían a los pies de los apóstoles. O sea que no había necesidad. Estaban bendecidos, veían las maravillas de Dios, veían los milagros. ¿Qué nos pasó a nosotros que hoy nos cuesta ver un milagro? Nos cuesta ver una maravilla de parte de Dios. ¿Será que estaremos comiendo el maná? ¿O estaremos quejándonos? Estaremos murmurando de Dios. Fíjese lo que dice en Números capítulos 11, verso 5, verso 1, que ellos murmuraban, se quejaban. Mire lo que dice San Juan 6, que también murmuraron. Si se quejaron del maná, se quejaron de Jesús. Hoy, sabiendo lo que pasó, no cometamos ese error. Venga a la iglesia a adorar, venga a la iglesia a darle gracias a Dios. Tal vez no fue un día bueno hoy, tal vez la pasó más o menos, pero no por eso Dios va a dejar de bendecirlo. No por eso no va a ver la gloria de Dios. Amén. Un cristiano está preparado para ver la gloria de Dios. Un cristiano no se asusta porque tuvo un día difícil. Todo lo contrario. Ese día difícil tiene un propósito. Pues escrito está que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Lo único que le debe preocupar a usted es si usted ama a Dios. Y para demostrarle que lo ama a Dios, usted tiene que obedecer los mandamientos. Si Dios le dice hay maná, usted diga amén, Señor, gracias, Señor. No murmure en lo que Dios le dice o le enseña. Acepte la voluntad de Dios y verá la gloria de Dios. Si Dios le dice que ame, ame. Si Dios le dice que perdone, perdone. Si Dios le dice que soporte, soporte. Entonces Dios se agradará de usted y será usted un siervo de Dios, será una sierva de Dios, bendecido. No olvide que el Señor Jesús mismo en la cruz de Calvario dijo, ¿por qué me has desamparado? El gran sufrimiento que pasó el Señor lo llevó a decir eso. Pero usted no crea que está desamparado. Dios está con usted. Y aunque usted muchas veces le dio la espalda y muchas veces murmuró y se quejó, tengan claro que Dios es amor. Y tengan claro una cosa, que el buen pastor va a agotar todo lo que tiene a mano para ayudarlo a comprender, para ayudarle a entender a usted cuál es su voluntad. En el libro de Números, la ira de Dios se encendió de tal manera que comenzó a quemar el campamento junto con los hebreos allí. Pero Dios es amor, Dios es misericordia. Y cada vez que usted venga al templo, vendrá a recibir el amor de Dios. Vendrá a recibir, no va a recibir un reproche de parte de Dios, todo lo contrario. Cual hijo errado, Dios lo va a acariciar y lo va a ayudar para que usted entienda. Le va a quitar el velo y le va a mostrar el camino. Lo va a levantar y lo va a poner de pie para que siga adelante. Pero quede en claro que el día del juicio se acerca y que un día Jesús ya no estará más llamando porque se habrá acabado el tiempo. Y entre tanto que dice hoy, no endurezcas el corazón. Si estás en santidad, santifícate más, pero si no,
Da ese paso que te cuesta dar. Y decirle, Señor, ya no me voy a quejar más. Te pido perdón por haber murmurado de ti, de tu palabra. Y quiero que veas que estoy arrepentida, de verdad. Y que si hay algo que no voy a hacer, es pensar en volver atrás. Y si alguna vez lo pensé, hoy me arrepiento en tu presencia. Si alguna vez pensó dejar la iglesia, si alguna vez pensó apartarse, si alguna vez pensó retroceder, diga, Señor, me arrepiento de haber dicho esas cosas. No te enojes conmigo. Ayúdame a levantarme, porque estoy dispuesto a seguir, estoy dispuesta a seguir. La gloria sea para el Señor. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Amén. Amén. Iglesia Evangélica Pentecostal de Jesucristo el Salvador, se encuentra ubicada en la calle Miguel de Unamuno 2309, barrio Parque Lavín, La Reja, Moreno, provincia de Buenos Aires, Argentina. Nuestros días de reunión general son los martes, sábados y domingos a las 19 horas. Días de ayuno y oración, los martes, viernes y domingos a las 8 horas. Días de estudios bíblicos, los días viernes a las 19 horas. Presidido por el pastor Ramón Pereira. Oración, de lunes a viernes a las 14 horas. Escuela dominical, los días domingos a las 10 horas. Pueden encontrarnos a través de nuestro WhatsApp al 11-533-78332. Si te comunicas desde otro país, agrega más 549. Nuestras redes sociales son Facebook, Jesucristo el Salvador, o la página de Facebook, Iglesia Evangélica Pentecostal de Jesucristo el Salvador. En nuestro canal de YouTube, Jesucristo el Salvador. En Instagram como i.e.Jesucristo-el-Salvador. En TikTok @Jesucristo.el-Salvador. El Señor te bendiga, el Señor sea contigo siempre. La gloria, por supuesto que la gloria siempre es para Dios.